Se nos pide que dibujemos una gráfica de la función f de x es igual a 1 negativo menos 2 sin de pi sobre 3 veces la cantidad de x menos 2. Comencemos por determinar los valores de a, b, d y c, que indicarán la transformación de la función dada. Observe a, el coeficiente de seno es negativo 2 debido a la resta. La amplitud es igual al valor absoluto de a. El valor absoluto de dos negativos es positivo 2. Sin embargo, debido a que a es negativo, tenemos una reflexión en la línea media, así que indiquemos esto. Cuando a es positivo, no tenemos una reflexión en la línea media. El siguiente aviso b es igual a pi sobre 3. El período es igual a 2pi dividido por b, y, por lo tanto, ese período es 2pi dividido por pi sobre 3. Simplifiquemos esto para determinar el período. 2pi dividido por pi sobre 3 es equivalente a 2pi sobre 1, multiplicado por el recíproco de pi sobre 3, que es 3 sobre pi. Simplificando antes de multiplicar esto, 1pi y pi aquí y aquí, y 2 por 3 es 6, lo que significa que el período es de 6 radianes. A continuación, d es igual a 2 positivos. Para determinar el valor de d, necesitaría restar aquí, lo que hacemos. Entonces, dado que d es igual a 2 positivos, el desplazamiento de fase o el desplazamiento horizontal son 2 radianes correctos. Y luego finalmente c, el término constante es negativo. Debido a que c es negativo, tenemos un desplazamiento vertical de una unidad hacia abajo. Debido a que tenemos un desplazamiento vertical de una unidad hacia abajo, la línea media ya no es el eje x o y es igual a 0. La línea media es y es igual a la negativa. Y ahora, para graficar la función, primero esbocemos la línea media, que nuevamente es y es igual a la negativa. Debido a que la amplitud es positiva 2, y la línea media es y es igual a una negativa, el valor máximo de la función es negativo 1 más 2. Que es positivo y el valor mínimo de la función es negativo 1 menos 2, que es negativo 3. Normalmente graficamos la función seno básica comenzando en el origen, pero debido a que tenemos un desplazamiento de fase o desplazamiento horizontal de 2 unidades a la derecha, graficaremos las funciones dadas que comienzan en x igual a 2, que está aquí. Debido a que el período es 6 radianes y 2 más 6 es 8, graficaremos un período completo de la función dada de x es igual a 2 a x es igual a 8. Al graficar la función seno básica durante un período, dividimos el período en 4 subintervalos iguales y seguimos el patrón de línea media, máximo, línea media, mínimo y línea media. Pero este es el patrón cuando a es positivo. Recuerde, en nuestro caso, a es negativo y, por lo tanto, tenemos una reflexión a través de la línea media, y el patrón será línea media, mínimo, línea media, máximo y línea media. Primero dividimos el período de x es igual a 2 a x es igual a 8 en 4 subintervalos iguales. Y ahora, debido a la reflexión a través de la línea media, seguiremos el patrón de línea media, mínimo, línea media, máximo y línea media. Comenzando en x es igual a 2, estamos en la línea media o el valor de la función de 1 negativo, y hasta el mínimo de 3 negativos, de vuelta a la línea media, hasta el máximo de 1, y luego de vuelta a la línea media. Entonces, la gráfica de f de x con el intervalo de x es igual a 2 a x es igual a 8, se parece a esto, que ahora podemos copiar y pegar en intervalos más largos. O simplemente sigue el patrón. Continuando hacia la derecha, estaríamos en el mínimo de 3 negativos aquí, y luego graficando a la izquierda, estaríamos en un máximo aquí. En la línea media aquí, como mínimo aquí, y luego de vuelta a la línea media aquí. Usando la herramienta de gráficos, porque tenemos un gráfico de una función seno, usaría esta herramienta aquí. Una vez que hacemos clic en esto, simplemente hacemos clic en un punto en la línea media y luego en un máximo o mínimo. Por ejemplo, si hacemos clic en esta herramienta gráfica, podríamos hacer clic en este punto aquí en la línea media, y luego en este punto aquí, que es un mínimo, y la función se representará correctamente en todo el intervalo. Espero que hayas encontrado esto útil.